La Anábasis de Jenofonte, a menudo traducida como La Marcha hacia el Interior o La Expedición de Ciro, es una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la literatura griega antigua. Escrito por Jenofonte, filósofo, historiador y soldado, Anábasis proporciona un relato de primera mano de una expedición militar extraordinaria emprendida por mercenarios griegos. Contratados por Ciro el Joven, estos mercenarios, a menudo referidos como los 10.000, se encontraron en una situación desesperada cuando la campaña de Ciro para apoderarse del trono persa fracasó. La narrativa cubre su ardua retirada a través de un territorio hostil para regresar a tierras griegas y ofrece una visión única de las tácticas militares griegas, el imperio persa, el liderazgo y los encuentros culturales entre griegos y bárbaros. Esta obra ha cautivado a los lectores a lo largo del tiempo por sus cualidades históricas, filosóficas y narrativas, constituyéndose como uno de los textos fundamentales de la literatura de aventura y militar de Occidente. Contexto histórico de la Anábasis. A finales del siglo Fido Amaseseguso, el imperio persa, bajo el rey Darío Segundo, era un vasto y diverso imperio que abarcaba gran parte del mundo conocido, pero no estaba exento de conflictos internos. Tras la muerte de Darío, sus hijos Artajerjes II y Ciro el Joven emergieron como rivales por el trono. Ciro, quien había sido nombrado sátrapa, gobernador regional de Lidia, Frigia y Capadocia, poseía un poder militar y político significativo y albergaba ambiciones de derrocar a su hermano y convertirse en rey de Persia. En el 401 a.C., Ciro reclutó un gran número de mercenarios griegos, ostensiblemente bajo el pretexto de lidiar con rebeliones locales, pero en realidad con la intención de utilizarlos en una campaña contra Artajerjes. Esta fuerza, compuesta por alrededor de 10.000 soldados griegos, en su mayoría de ciudades-estado como Atenas y Esparta, se unió a un ejército persa mucho más grande dirigido por Ciro. Los griegos, que no tenían lealtad previa a Persia, estaban motivados principalmente por la promesa de un rico pago y, potencialmente, influencia política. Jenofonte, un noble ateniense y estudiante de Sócrates, se unió a esta expedición por invitación de un amigo, originalmente como observador más que como soldado. Su relato, Anábasis, es una rara narrativa de primera mano que ofrece una ventana a la intriga en la corte persa, la vida de los mercenarios griegos y los desafíos de supervivencia en territorios desconocidos. Estructura y estilo de la Anábasis. La obra se organiza en 7 libros, cada uno de los cuales narra una fase diferente de la travesía, desde la reunión y marcha del ejército hacia el corazón persa hasta la retirada de los griegos tras la catastrófica derrota en Cunaxa. La estructura narrativa clara y directa y la cronología ordenada hacen que el relato sea accesible, mientras que el estilo narrativo de Jenofonte es directo y despojado. A menudo se refiere a sí mismo en tercera persona, una elección estilística que los estudiosos han interpretado como un medio para transmitir objetividad. Su enfoque combina elementos de historia militar, memorias personales y etnografía, y sus descripciones de los paisajes, las personas y las costumbres que encuentra son vívidas, destacando la diversidad del imperio persa y sus diversas provincias. Eventos clave de la expedición. La trama de la Anábasis sigue el viaje de los griegos desde la esperanza hasta la penuria, ya que su misión evoluciona de una campaña de conquista a una lucha desesperada por la supervivencia. La expedición comienza con la reunión de mercenarios griegos y la marcha inicial hacia Persia, donde empiezan a sospechar de las verdaderas intenciones de Ciro. Aunque Ciro afirma inicialmente que pretende sofocar rebeldías menores, sus intenciones se hacen claras a medida que avanzan más profundamente en el territorio persa. La tensión aumenta a medida que los griegos se dan cuenta de que forman parte de una ambiciosa apuesta por el trono, aunque continúan apoyando a Ciro con la esperanza de recompensas lucrativas. El conflicto central de la Anábasis se desarrolla en la batalla de Cunaxa, donde Ciro y sus fuerzas se enfrentan al ejército de Artajerjes II. Aunque los mercenarios griegos logran derrotar a las fuerzas persas opuestas en su flanco, Ciro mismo es asesinado en el conflicto. Su muerte deja a los soldados griegos sin liderazgo y varados en un territorio enemigo a más de 1.000 millas de caza. Los griegos, que habían llegado como conquistadores, ahora enfrentan el desalentador desafío de sobrevivir en un entorno hostil, rodeados de posibles enemigos y lejos de cualquier aliado amistoso. Tras la batalla,
Los generales griegos intentan negociar con Tisafernes, uno de los generales de Artajerjes. Sin embargo, su confianza es traicionada y varios de los líderes griegos son capturados y ejecutados. Esta traición deja a los griegos restantes en un estado crítico, sin liderazgo y desanimados. En este punto, Jenofonte emerge como una figura central en la narrativa, asumiendo un papel de liderazgo a pesar de su falta de experiencia previa en el mando militar. Anima a los hombres, dando un discurso inspirador en el que enfatiza su identidad griega compartida y la necesidad de disciplina y unidad si van a sobrevivir. Los griegos comienzan su ardua marcha hacia el norte, hacia el Mar Negro, navegando por pasos montañosos traicioneros, lidiando con tribus locales hostiles y luchando con escasez de alimentos y agua. Jenofonte describe numerosos enfrentamientos y conflictos con diversos grupos indígenas, y narra las severas dificultades que enfrentan los griegos mientras soportan hambre, fatiga y condiciones climáticas extremas. La narrativa captura la oscilación constante entre la desesperación y la esperanza, ya que los griegos se aferran a la tenue posibilidad de regresar a casa. Uno de los episodios más famosos de la Anábasis ocurre cuando los griegos finalmente avistan el Mar Negro y gritan «¡Talata! ¡Talata! ¡El mar! ¡El mar!». Esta vista marca el final de su ordeal inmediato y simboliza la posibilidad de un regreso seguro a Grecia, aunque aún quedan desafíos por delante. Los soldados griegos continúan enfrentándose a dificultades mientras buscan transporte y provisiones para completar su viaje a casa, y se encuentran con más conflictos con gobernantes locales y entre ellos mismos. El relato de Jenofonte concluye con el eventual regreso de los griegos a la costa, donde finalmente encuentran una relativa seguridad. Temas en la Anábasis. Liderazgo. Uno de los temas más destacados en la Anábasis es el liderazgo, particularmente a medida que se pone a prueba en situaciones de crisis. Tras la traición de los comandantes griegos originales, Jenofonte asume un papel de liderazgo y se convierte en el líder de facto de las fuerzas griegas. Este desarrollo es significativo, ya que Jenofonte se había unido a la expedición no como soldado, sino como observador, y su transición de participante a líder marca un punto de inflexión importante en la narrativa. A lo largo de la retirada, Jenofonte demuestra cualidades que considera esenciales para el liderazgo, incluyendo el coraje, la adaptabilidad y la capacidad de inspirar a sus compañeros. La representación que hace Jenofonte de sí mismo es equilibrada, no es solo una figura heroica, sino una realista que lucha con las complejidades del mando. Su estilo de liderazgo enfatiza la toma de decisiones pragmáticas y la importancia de mantener la disciplina entre los soldados, incluso en situaciones desesperadas. Jenofonte enfrenta a menudo resistencia de sus hombres, quienes cuestionan sus decisiones y expresan resentimiento hacia su autoridad, pero logra mantener su enfoque en el objetivo común de supervivencia. Su liderazgo se presenta como un acto de equilibrio, donde debe considerar tanto las necesidades inmediatas de sus hombres como las implicaciones éticas de sus acciones en tierras extranjeras. El papel del destino y los dioses. La narrativa está impregnada de un sentido de destino y voluntad divina, reflejando las creencias religiosas griegas. Antes de tomar decisiones importantes, Jenofonte frecuentemente consulta augurios o realiza sacrificios para asegurar el favor de los dioses. Esta piedad es un reflejo de la cosmovisión griega, que sostenía que los dioses desempeñaban un papel activo en los asuntos humanos y que no respetarles podría traer desastres. Las acciones de Jenofonte ilustran una cosmovisión en la que el éxito y la supervivencia dependen no solo de la habilidad humana, sino también del favor divino. La presencia de los dioses en la Anábasis es tanto literal como metafórica. Mientras que las oraciones y sacrificios de Jenofonte son un medio práctico para asegurar la lealtad de sus hombres, también simbolizan la búsqueda de significado y apoyo en tiempos de incertidumbre. A medida que los griegos enfrentan adversidades, sus súplicas a los dioses reflejan la necesidad humana de encontrar consuelo en lo trascendental, especialmente cuando las circunstancias parecen insuperables. Cultura y encuentros étnicos. Otro tema importante en la Anábasis es el choque cultural y los encuentros entre griegos y diversas etnias del Imperio Persa. A lo largo de su travesía, los mercenarios griegos se encuentran con distintos pueblos y culturas, cada uno con sus costumbres, tradiciones y modos de vida.
Jenofonte proporciona descripciones detalladas de las prácticas locales, desde la vestimenta hasta la comida, en lo que ofrece un valioso panorama etnográfico de la diversidad que existía dentro del imperio. El enfoque de Jenofonte sobre estas interacciones no es simplemente descriptivo, sino que también refleja una actitud de respeto y curiosidad hacia las culturas que encuentra. Si bien los griegos se consideran a menudo superiores debido a su herencia y formación, la obra de Jenofonte revela su reconocimiento de la riqueza cultural de los pueblos no griegos. Esta apertura hacia lo extranjero contrasta con la tendencia de algunos historiadores griegos a denigrar a los bárbaros, mostrando así un matiz en la percepción griega de identidad y otredad. Impacto y legado de la anábasis. La anábasis ha tenido un impacto profundo y duradero en diversas áreas, incluidos estudios militares, historia y literatura. Su detallada representación de operaciones militares y los desafíos enfrentados durante la retirada la convierte en un recurso valioso para comprender la guerra en la antigüedad y las dinámicas del liderazgo. A lo largo de los siglos, líderes militares y estrategas han estudiado la obra de Jenofonte, extrayendo lecciones de sus experiencias e ideas. Uno de los aspectos más significativos de la anábasis es su papel en la configuración de la percepción de la identidad griega y el concepto de la jornada heroica. La narrativa puede considerarse un precursor de la literatura de aventuras y supervivencia posterior, destacando la lucha del individuo contra obstáculos abrumadores. Temas como la camaradería, la lealtad y el sacrificio resuenan con las audiencias a través del tiempo, creando un sentido de experiencia humana compartida que trasciende las fronteras culturales y temporales. Además, la obra de Jenofonte proporciona un ejemplo temprano de etnografía, ofreciendo perspectivas sobre las costumbres y sociedades de los diversos pueblos que los griegos encontraron. Sus descripciones del imperio persa y sus diversas culturas contribuyen a nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, destacando la interconexión de las culturas y las complejidades de las interacciones interculturales. Esta perspectiva etnográfica ha inspirado a generaciones de historiadores y antropólogos a explorar las sutilezas del intercambio cultural y la naturaleza de la identidad en un contexto global. Dimensiones filosóficas de la anábasis. Más allá de su importancia histórica y militar, la anábasis también se involucra con temas filosóficos, particularmente en relación con la ética y la conducta moral. Las reflexiones de Jenofonte sobre el liderazgo, la toma de decisiones y las responsabilidades del mando resuenan con indagaciones filosóficas más amplias sobre la naturaleza de la virtud y la vida buena. Su compromiso con los principios morales, incluso frente a la adversidad, sirve como recordatorio de la importancia de la ética en el liderazgo y las interacciones humanas. La narrativa también invita a los lectores a considerar la naturaleza del destino y la agencia humana. Las repetidas referencias de Jenofonte al favor divino y los resultados impredecibles de su viaje plantean preguntas sobre la medida en que los individuos pueden controlar sus destinos. Esta interacción entre destino y libre albedrío es un tema que los filósofos han explorado a lo largo de la historia, y la anábasis proporciona un contexto rico para examinar estas ideas en el mundo antiguo. En conclusión, la anábasis de Jenofonte es una obra multifacética que ofrece perspectivas sobre prácticas militares antiguas, encuentros culturales e indagaciones filosóficas. Es una narrativa notable de resistencia y supervivencia que captura las luchas de los mercenarios griegos mientras navegan por las complejidades de la guerra y la retirada. Los temas de liderazgo, identidad y resiliencia resuenan con las audiencias modernas, enfatizando la naturaleza atemporal de la experiencia humana.